Continúa la ofensiva israelí en Gaza. El Servicio de Emergencia Civil del enclave dijo que encontraron 60 cuerpos de palestinos bajo los escombros en las inmediaciones de la ciudad. En tanto, en las últimas 24 horas, 12 personas murieron producto de nuevos bombardeos en territorio palestino. Ucrania dice estar reuniendo pruebas sobre la muerte de civiles causadas por minas para poder enviar el caso a la Corte Penal Internacional. El fiscal general también le pidió al tribunal que investigue y procese a Rusia por el ataque a un hospital infantil en Kiev. La justicia argentina imputó formalmente por violación agravada a 2 jugadores de rugby franceses que se encuentran en el país como parte de su gira por Sudamérica. Ambos son señalados de haber agredido sexualmente a una mujer en una habitación de hotel en la ciudad de Mendoza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos con noticias de la guerra en Gaza. Trabajadores de defensa civil encontraron entre los escombros al menos 60 cadáveres de civiles, entre ellos familias enteras. Este descubrimiento se produce después de la retirada de las tropas israelíes tras una incursión en los barrios de Tal Hawa y Sana. En medio de la precariedad, un profesor de boxeo busca ayudar a sus alumnas a superar el miedo y el estrés que genera la guerra en el enclave palestino. Sin embargo, practicar deporte al aire libre también es un riesgo. Durante esta semana, una veintena de personas murieron cuando un misil cayó sobre un campamento de desplazados mientras jugaban un partido de fútbol. Martín Gripo tiene los detalles. En medio del drama, el deporte enciende una luz de esperanza. En Gaza, un profesor de boxeo abrió un club de esta disciplina para chicas de un campamento de desplazados, sin equipos de protección, ni un ring y tampoco sacos de boxeo. El deporte surge como una ayuda para superar el miedo a la guerra y a desarrollar resistencia. Practico boxeo porque había oído hablar de ello y quería practicarlo. Desde que comencé este deporte, liberó la energía negativa que tenía dentro de mí, la fatiga y el estrés. En las precarias condiciones en las que entrenan, las deportistas sueñan con llegar a competencias internacionales, pero las posibilidades de que eso ocurra son mínimas, mientras los bombardeos continúan y la cifra de muertos y heridos no para de crecer. No nos queda nada, estamos desplazados. No tenemos pinzas, guantes ni protección dental. Todo es improvisado para el boxeo y las mujeres. No hay nada de nada. Estoy yo como entrenador usando mis manos. Todo es muy humilde, pero queremos seguir. Lo mínimo que queremos es seguir en este juego hasta que logremos nuestro sueño y acabe la guerra. Volveremos a nuestras tierras y viajaremos por los países árabes. En Gaza, la práctica de deportes al aire libre también es un riesgo. El 9 de julio, un misil israelí impactó en un campamento de desplazados, donde algunas personas jugaban al fútbol. 29 personas murieron en ese bombardeo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a financiar la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, asegurando que no existe alternativa para la función de dicho organismo en este territorio. Su petición se da meses después de que las acusaciones de Israel sobre presuntos vínculos de la UNRWA con terroristas sembrara dudas sobre el funcionamiento de la agencia y propiciara el congelamiento de fondos por parte de varios países. Justo cuando pensábamos que la situación en Gaza no podía empeorar, de alguna manera y de manera espantosa, los civiles están siendo empujados a círculos cada vez más profundos del infierno. En los últimos días, las autoridades israelíes han dado más órdenes de evacuación. Más civiles sufriendo y más derramamiento de sangre. Los palestinos de Gaza siguen siendo obligados a moverse como bolas de pinball humanas a través de un paisaje de destrucción y muerte. Across a landscape of destruction and death. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que bloquearía cualquier intento de cooperación entre la OTAN e Israel hasta que se alcance la paz en los territorios palestinos. Sus declaraciones se dieron durante una rueda de prensa en Washington, hacia donde se trasladó para participar de la cumbre por el 75 aniversario de la alianza. No es posible que la administración israelí, que pisotea los valores básicos de nuestra alianza, continúe su asociación con la OTAN hasta que se establezca una paz global y sostenible en el suelo palestino. Los intentos de cooperación entre Israel y la OTAN no serán aprobados por Turquía. Vamos ahora con la guerra en Ucrania. El fiscal general del país europeo le pidió a la Corte Penal Internacional que investigue y procese a Rusia por su responsabilidad en el ataque a un hospital infantil a principios de esta semana en Kiev.
Moscú niega haber atacado el hospital y culpa el fuego antimisiles ucraniano por la ofensiva a la clínica. Es importante demostrar que Rusia en este momento es un estado criminal. El fiscal general de Ucrania pidió a la Corte Penal Internacional que procese a Rusia por su presunta responsabilidad en el ataque al hospital infantil más importante de Kiev el pasado lunes. Por el bien de la justicia internacional, creo que vale la pena llevar a la Corte Penal Internacional casos como el ataque internacional al hospital infantil más grande de Kiev. Pero debemos entender que será una decisión independiente e imparcial de la Fiscalía de la CPI la de aceptar o no un caso específico. Este ataque contra centros sanitarios viola el derecho internacional humanitario y en particular el bombardeo contra el hospital Ohmazdit, que atiende a niños con enfermedades graves, conmocionó a la comunidad internacional. Rusia niega haber atacado el hospital y acusa al fuego antimisiles de Ucrania. Les pido que se guíen por las declaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia, que descarta absolutamente que haya habido ataques contra objetivos civiles y responsabiliza el fuego de sistemas antimisiles. La Corte Penal Internacional ya ha emitido 6 órdenes de arresto por presuntos crímenes rusos en procesos anteriores, entre ellas contra el presidente Vladimir Putin y su comisionada para los derechos de los niños, María Lvova-Belova, por el secuestro de niños ucranianos para deportarlos a Rusia. Y hace un mes la CPI también emitió una orden de arresto contra el exministro de Defensa Sergei Shoigu y su jefe del Estado Mayor Militar Valery Gerasimov por su culpabilidad en los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana. Pero la Corte Penal Internacional depende de la cooperación internacional para hacer efectivas estas órdenes, porque no cuenta con una fuerza policial ni con un organismo de control que garanticen su cumplimiento. En medio de las tensiones con Rusia, tras la cumbre de la OTAN, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló por segunda vez en 2 semanas con el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. Durante el encuentro de la alianza, los líderes de los países miembros dijeron que Moscú sigue siendo la amenaza más significativa directa a la seguridad de los aliados. En respuesta, el Kremlin dijo que no planea atacarlos y que por el contrario es la alianza la que ha aumentado las tensiones. Rusia fue calificada una vez más como una amenaza para el grupo, en todos los entornos operativos para una perspectiva a largo plazo. Esto no es así. Rusia no se está preparando para atacar a la OTAN. La Alianza del Atlántico Norte está siguiendo el camino de la escalada de tensión constantemente. Están presionando, están mencionando sin cesar a Rusia en esta capacidad de documento en documento. En Estados Unidos vuelven a crecer las dudas respecto al estado de salud de Joe Biden. En el discurso de cierre de la cumbre de la OTAN, el mandatario llamó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky presidente Putin y posteriormente se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris como vicepresidenta Trump. Pese a lo anterior, dijo ser el demócrata mejor calificado para enfrentar a Donald Trump en las presidenciales de noviembre. Su campaña anunció hoy que durante dicha conferencia las donaciones hacia Biden explotaron. En otras noticias de Estados Unidos, avanza el tercer día del juicio contra el actor Alec Baldwin, señalado de asesinar a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película Rust. Una jueza de Nuevo México envió a los jurados a casa mientras evaluaba una solicitud presentada por la defensa de Baldwin para desestimar los cargos. La petición alega que la oficina del sheriff tomó posesión de munición real como evidencia, pero no las presentó en la investigación ni reveló su existencia a los abogados defensores. En Argentina, la justicia imputó formalmente por violación agravada a 2 jugadores de rugby franceses. Ambos habían sido arrestados después de que una mujer los acusó de haberla agredido sexualmente en la habitación de un hotel en la ciudad de Mendoza. El abogado de los jugadores dijo que los hombres habían rechazado la acusación, argumentando que la relación había sido consensuada. La imputación es abuso sexual agravado por la participación con acceso carnal, agravado por la participación de 2 personas. Es un delito grave que tiene una pena mínima de 8 años de prisión, es decir, no es un delito escarcelable. En Venezuela, a 2 semanas de las elecciones presidenciales, la Fiscalía aseguró que el empresario Ricardo Albacete, detenido el miércoles, está vinculado con un supuesto plan de sabotaje eléctrico relacionado con los comicios del 28 de julio. Albacete se encuentra entre los varios personajes que han sido detenidos tras prestar algún servicio a líderes opositores bajo el argumento del oficialismo de que no tienen la documentación o registros requeridos. Una serie de actos de sabotaje
al sistema eléctrico, óigase bien, actos de sabotaje al sistema eléctrico que para nada tienen que ver con incidencias o accidentes propios de lo que pudiera ser el sistema eléctrico venezolano, sino son acciones inducidas de carácter delictivo, de carácter criminal. Vamos a África. Al menos 21 personas murieron en Nigeria luego del colapso de una escuela mientras los alumnos se encontraban durante la jornada escolar. Los servicios de rescate llegaron al lugar para intentar buscar a las víctimas en medio de los escombros. Se estima que otros 69 resultaron heridos y fueron trasladados a varios hospitales del distrito Jos North, ubicado en el estado de Plateau. Ruanda votará este lunes 15 de julio en elecciones presidenciales y legislativas, unos comicios en los que Paul Kagame, líder de la rebelión que puso fin al genocidio en 1994, conseguirá con toda probabilidad su cuarto mandato. Con una economía en auge, en un país estable, el jefe de Estado enfrenta también acusaciones de persecución política y financiación a grupos rebeldes en el vecino Congo. Rodrigo Sedano nos amplía. Nadie duda en Ruanda que Paul Kagame ganará las elecciones presidenciales de este próximo lunes. El actual presidente, que busca su cuarto mandato, lo sabe y en este último día de campaña quiso agradecérselo a sus seguidores. He venido a darles las gracias de antemano. Espero que se centren en lo importante y que los detractores no les distraigan. Elegido por primera vez presidente en el año 2000, Kagame lleva siendo de facto el líder del país desde el año 1994. Fue uno de los héroes de la rebelión que puso fin al genocidio por parte de los Hutus, que dejó en torno a 800.000 muertos, en su mayoría de etnia Tutsi. Ha sido además el artífice del resurgir económico del país tras el genocidio. Hemos venido a celebrar al presidente Paul Kagame. Vendremos en masa a votar por él como padre de la nación. Es nuestro padre que nos ha llevado muy lejos. En el pasado las mujeres no tenían voz en este país, no tenían educación. Ahora tenemos voz, nuestras hijas van a la escuela e incluso nuestros maridos tienen trabajo. Pero su presidencia también tiene un lado oscuro. Ha sido acusado de perseguir a medios de comunicación e incluso del asesinato de opositores. Para esta elección, tan solo 2 rivales han conseguido ser inscritos. Uno de ellos es Frank Habineza, líder del Partido Verde, que en 2017 consiguió apenas el 0,4% de los votos. En general, esta vez hay una buena impresión, más que en 2017 y 2018. En 2017 fue tan difícil que algunos líderes locales nos enviaron a hacer campaña a un cementerio. El otro candidato es Philippe Mpayimaná. Ambos aspiran a mejorar sus resultados, pero tendrán difícil restar apoyo al único mandatario que han conocido la mayoría de los ruandeses. En Francia continúan los movimientos políticos tras las elecciones legislativas. Mientras la coalición de izquierdas debate sobre el nombre de su nominado para primer ministro y otros movimientos buscan alianzas para formar mayorías en la Asamblea, el actual líder postuló su nombre para liderar el bloque del centro de la Asamblea Nacional. La Unión Europea dice que la plataforma X está engañando a los usuarios con la verificación azul que pone sobre algunas cuentas. La advertencia formal contra X es la primera contra la empresa bajo la Ley de Servicios Digitales, una estricta regulación que obliga a las empresas digitales a hacer más para vigilar el contenido en línea y para evitar el exceso de poder de las grandes tecnológicas que las llevan a monopolizar el mercado. El anuncio de este viernes es también la continuación de una investigación iniciada en noviembre de 2023. Con esto, X, antes Twitter, se convierte en la tercera empresa en menos de 3 semanas en recibir reclamaciones de la Unión Europea por violar las normas digitales. Las otras 2 que se enfrentaron a la ira de los 27 fueron Apple y Meta. Las insignias azules no deben, de hecho, la verificación de las cuentas en X no deben influir ni manipular a los usuarios. Por lo tanto, la autenticidad debe ser verificable y debe cumplir con el reglamento de servicios digitales. Esto, según nuestro análisis preliminar, no parece ser el caso. De esta manera despedimos este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar nuestra página web www.france24.com para seguir con la actualización de nuestras noticias. Quédense con nosotros que en minutos regresamos con más información.